Hola, exploradores de la historia y amantes de lo desconocido. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante a uno de los lugares más enigmáticos del planeta, Machu Picchu. Pero no nos quedaremos solo en la superficie de esta ciudadela inca. Juntos, vamos a desentrañar una historia que pocos conocen. Un relato de refugios secretos, escapes audaces y la increíble resistencia del imperio inca frente a la conquista. ¿Están listos para descubrir los secretos que las piedras de los Andes han guardado durante siglos? Acompáñenme en esta aventura. Machu Picchu, la joya de la corona del imperio inca, fue construida alrededor del año 1450 por el noveno inca, Pachacútec. Su ubicación es simplemente espectacular, enclavada en lo alto de una montaña, a casi 2.500 metros sobre el nivel del mar, rodeada por el serpenteante río Urubamba. Durante mucho tiempo, el mundo occidental no supo de su existencia. Fue redescubierta, o más bien, dada a conocer al mundo en 1911 por el explorador estadounidense Hiram Bingham. Desde entonces, nos hemos preguntado, ¿qué era realmente Machu Picchu? ¿Una finca real para el emperador? ¿Un centro religioso? ¿Un observatorio astronómico? La respuesta es, probablemente, todo eso y más. Su arquitectura es una proeza de ingeniería. Piedras gigantescas, talladas y encajadas con una precisión milimétrica, sin usar ningún tipo de mortero. Construyeron terrazas agrícolas que desafían la gravedad y un sistema de canales de agua que aún hoy podría funcionar. Todo esto demuestra el increíble conocimiento que los incas tenían de su entorno. Pero la historia de los incas no termina con la majestuosidad de Machu Picchu. De hecho, aquí es donde nuestro viaje se vuelve aún más intrigante. En 1532, los conquistadores españoles, liderados por Francisco Pizarro, llegaron a Perú. En su llegada, marcó el principio del fin para el poderoso imperio inca, a pesar de su superioridad numérica. Los incas se vieron superados por las armas de fuego, los caballos y sobre todo por las enfermedades que trajeron los europeos, para las cuales no tenían defensas. El emperador Atahualpa fue capturado y, a pesar de pagar un rescate legendario, fue ejecutado. El corazón del imperio, la capital Cusco, cayó en manos de los españoles. Parecía que la resistencia inca estaba condenada, pero un joven príncipe, un hermano de Atahualpa, llamado Manco Inca Yupanqui, se negó a rendirse. Al principio, colaboró con los españoles, pensando que podría gobernar a su pueblo bajo su supervisión, pero pronto se dio cuenta de su verdadero objetivo, el control total y el saqueo de su tierra. En 1536, Manco Inca lideró una rebelión masiva. Logró sitiar Cusco durante casi un año, poniendo en jaque a los conquistadores. Fue una lucha heroica, pero finalmente, la superioridad militar española lo obligó a retirarse. Aquí es donde comienza la leyenda del refugio secreto. Manco Inca necesitaba un lugar seguro, una nueva capital desde donde pudiera continuar la lucha. Y la encontró en lo profundo de la selva, en una región remota y de difícil acceso. Este lugar se conocería como Vilcabamba. Ahora, imaginen esto: un rey inca huyendo con su corte, sus guerreros y su pueblo, adentrándose en la densa y peligrosa selva amazónica. Dejaron atrás las alturas de los Andes para establecer un nuevo reino, un bastión de resistencia. Vilcabamba se convirtió en el último reducto inca. Desde allí, Manco Inca y sus sucesores lanzaron ataques de guerrilla contra los españoles durante casi 40 años. Se adaptaron a un entorno completamente nuevo, construyendo fortalezas, templos y ciudades en medio de la jungla. Vilcabamba no era solo una base militar, era un símbolo, representaba la independencia, la negativa a ser subyugados. Era el reino perdido de los incas. Durante mucho tiempo, los españoles intentaron encontrar y destruir este último refugio. Enviaron expediciones, pero la selva, con sus enfermedades, animales peligrosos y terreno impenetrable, era una aliada formidable para los incas. La pregunta que muchos se han hecho es, ¿cuál es la conexión entre Machu Picchu y Vilcabamba? Aquí es donde las teorías y los debates históricos se encienden. Cuando Hiram Bingham llegó a Perú, en realidad estaba buscando Vilcabamba, la capital perdida de la resistencia. Siguiendo relatos y mapas antiguos, llegó a la zona y los lugareños lo guiaron hasta una ciudad en ruinas en la cima de una montaña. Él la llamó Machu Picchu y al principio creyó firmemente que había encontrado la legendaria Vilcabamba. Bingham basó su teoría en varias evidencias. En Machu Picchu encontró edificaciones de alta calidad, dignas de un rey, y la ubicación remota parecía perfecta para un refugio. Durante décadas, el mundo aceptó que Machu Picchu era Vilcabamba. Los libros de historia y las guías turísticas contaban esta historia. Sin embargo, con el tiempo, otros investigadores comenzaron a dudar. Descubrieron que la arquitectura de Machu Picchu era de estilo inca clásico, anterior a la época de la resistencia. Además, su ubicación, aunque remota,
estaba relativamente cerca de rutas conocidas por los incas. No parecía lo suficientemente escondida para ser el último bastión de un imperio en guerra. Entonces, si Machu Picchu no era Vilcabamba, ¿dónde estaba el verdadero refugio? La búsqueda continuó. Otros exploradores y arqueólogos se adentraron aún más en la selva, siguiendo pistas en crónicas españolas que describían Vilcabamba como un lugar de clima más cálido y tropical. Y finalmente, en los años 60, un explorador llamado James Savoy identificó otro sitio arqueológico, mucho más profundo en la selva, llamado Espíritu Pampa. A las excavaciones en Espíritu Pampa revelaron una ciudad mucho más grande de lo que se pensaba, con cerámica y arquitectura que coincidían con el periodo de la resistencia inca. Además, se encontraron tejas de estilo español, lo que sugiere que los incas capturaron y reutilizaron materiales de los asentamientos españoles, algo descrito en las crónicas sobre Vilcabamba. Hoy, la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que Espíritu Pampa es la verdadera Vilcabamba, el último refugio de Manco Inca entonces. ¿Qué papel jugó Machu Picchu en todo esto? La teoría más aceptada es que Machu Picchu fue abandonada alrededor de la época de la conquista española, o quizás un poco antes. Probablemente, las rutas de suministro que la mantenían fueron cortadas por la guerra y el caos. Sus habitantes simplemente se marcharon, quizás para unirse a la resistencia de Manco Inca en Vilcabamba, o para regresar a sus lugares de origen. La ciudadela quedó en silencio, cubierta lentamente por la vegetación de la selva. Su ubicación secreta la protegió de los conquistadores españoles, quienes nunca la encontraron y por lo tanto nunca la saquearon ni la destruyeron, como hicieron con tantos otros sitios incas. Machu Picchu se convirtió en una cápsula del tiempo, preservando la arquitectura y el espíritu del apogeo del imperio inca antes de la llegada de los europeos. Así que tenemos dos historias increíbles. Por un lado, Machu Picchu, la obra maestra de un imperio en su cúspide, abandonada y olvidada por el mundo, pero perfectamente preservada por la naturaleza. Y por otro, Vilcabamba, el símbolo de la tenacidad y el espíritu de lucha. Una capital improvisada en la selva, desde donde los últimos incas se negaron a dejar morir su cultura y su libertad. El final de la resistencia en Vilcabamba llegó en 1572, cuando los españoles finalmente organizaron una expedición masiva y bien preparada. Capturaron al último emperador inca, Túpac Amaru. El hijo de Manco Incan fue llevado a Cusco y ejecutado públicamente en la plaza principal. Con su muerte, el último estado inca independiente llegó a su fin, pero su legado de resistencia nunca fue olvidado. Hoy, cuando caminamos por las calles de Machu Picchu y admiramos sus templos y palacios, no solo estamos viendo las ruinas de una ciudad antigua, estamos conectando con una historia mucho más profunda. Una historia de esplendor, de colapso, de heroísmo y de una increíble voluntad de sobrevivir. Machu Picchu es la foto perfecta del imperio en su momento más glorioso, mientras que la historia de Vilcabamba nos recuerda la lucha apasionada que libraron para no desaparecer. La próxima vez que veas una imagen de Machu Picchu, recuerda que su misterio no es solo por qué se construyó, sino también por qué se abandonó. Y recuerda que no muy lejos de allí, en lo profundo de la selva, la llama de la resistencia inca ardió durante 40 años más, un testamento del espíritu indomable de un pueblo que se negó a ser conquistado. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los secretos del imperio inca. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para más exploraciones en los rincones olvidados de la historia. Nos vemos en la próxima aventura.